En este video vamos a mirar algunos consejos generales sobre la redacción de ensayos. Consejos generales sobre la redacción de ensayos. Primer consejo. Antes de escribir un ensayo es conveniente documentarse. Es decir, lo primero que debemos tener claro para escribir un ensayo es que hay un tema del cual queremos escribir. Hay un tema que tenemos en mente para escribir. De pronto no tenemos mucha claridad sobre cuál sería el enfoque, pero tenemos un tema en mente. Y entonces lo que hacemos es consultar fuentes y las mejores fuentes. Es decir, si uno quiere escribir un ensayo sobre la apologética de Cornelius Van Til, por ejemplo, uno pregunta o investiga cuáles serían las mejores fuentes para entender la apologética de Cornelius Van Til. Evidentemente las mejores fuentes son las fuentes primarias, es decir, los mismos libros de Van Til, pero también podríamos buscar a los, digamos, a las autoridades en ese tema, como por ejemplo Nathan Channon, eh, James Anderson, Scott Oliphant, Bert Poitras, etc. Si uno quiere escribir sobre teología del pacto, entonces uno busca las mejores fuentes, las autoridades en ese tema. Si uno quiere escribir sobre teología bíblica, tal vez Gerardus Bose o D.A. Carson o J.K. Bale sean las mejores fuentes a consultar. Entonces, primero tenemos que tener una idea de cuál es el tema que queremos escribir y luego consultar las mejores fuentes, las autoridades en ese tema. Luego debemos tener claro el tema. Es decir, una vez hemos investigado sobre un tema, ahora debemos tener claro su enfoque. ¿Cuál es el enfoque del que queremos escribir? Porque los temas pueden ser muy amplios, ¿sí? Y los ensayos tienen un límite de palabras. Por tanto, no podemos tratar todo el tema de su atención, sino enfocar el tema en un aspecto particular. Y luego de documentarse, ya debemos tener claro el enfoque del cual queremos limitar el ensayo específicamente en ese tema que se ha escogido. En tercer lugar, debemos ser pacientes y ordenados. Tomar apuntes y ordenar las ideas. Esto básicamente es estructurar bien el tema. Bosquejo. Tenemos, ok, ya investigamos, nos documentamos, ya tenemos un enfoque claro del tema que queremos escribir, pero es bueno en un documento aparte hacer como la estructura del ensayo. A medida que vamos leyendo, vamos tomando apuntes y luego, bueno, en el momento de escribir el ensayo hay apuntes de eso que van a ser irrelevantes y que vamos a desechar y otros apuntes que van a ser como el esqueleto de nuestro ensayo. Entonces, estos apuntes los ordenamos de tal manera que tengamos una estructura bien definida del orden en el cual queremos escribir nuestro ensayo. Un punto bastante importante es identificar una audiencia real o imaginaria. Debemos identificar a la audiencia, sea esta real o imaginaria. Esto es clave y claro, porque para uno escribir tiene que tener en mente a una persona o a una comunidad en específica. Por ejemplo, cuando estoy escribiendo los sermones para mi iglesia, tengo en mente a mi iglesia. Es decir, tengo en mente los problemas de mi iglesia, los hermanos de mi iglesia en específico. Cuando soy invitado a predicar en otra congregación, entiendo que muchas de las cosas que escribí para mi iglesia tal vez no se apliquen a esa congregación en específica. Entonces, siempre cuando vamos a escribir algo debemos tener en mente una audiencia a la cual queremos escribir. ¿A quién estamos pensando escribir? Sea que sea una audiencia real o una audiencia que nos estamos imaginando, pero debe tener esa audiencia, nuestro ensayo debe tener como en mente una audiencia para que podamos, digamos, precisar el escrito y para que podamos dirigir el escrito y omitir de pronto información que sea irrelevante para una audiencia en específica. Luego debemos seleccionar las fuentes. Hemos consultado varias fuentes que hemos leído, pero al momento de escribir es posible que varias de esas fuentes ya no sean de interés debido a que el enfoque de nuestro ensayo es diferente a algunas de las fuentes que consulté. Entonces debo seleccionar las mejores fuentes que coincidan con el enfoque de mi ensayo. Ahora bien, todo ensayo académico debe referenciar fuentes importantes. Por tanto, las fuentes que vamos a seleccionar deben ser las más relevantes en cuanto al enfoque
de mi ensayo. ¿Sí? Y siempre deben haber fuentes seleccionadas porque todo ensayo académico debe tener referencias importantes que se citen dentro del documento, ya sea que se citen de forma directa o de forma indirecta. Cuando estemos escribiendo debemos escribir en tercera persona, es decir, debemos evitar usar el lenguaje en primera persona. No podemos decir, en este ensayo explicaré, esto es primera persona del singular, esto no es correcto. O tampoco podemos escribir, en este ensayo escribiremos, esta es la primera persona del plural, tampoco es del todo correcto. Más bien uno podría escribir, en este ensayo se explicará, entonces aquí se está escribiendo en tercera persona, es un lenguaje mucho más académico, mucho más formal. Por tanto, el lenguaje que debemos usar y en el cual debemos escribir nuestros ensayos es en tercera persona. No usar demasiadas citas bíblicas. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que nuestros ensayos no estén llenos de Biblia, sino que, a ver, si tenemos un límite de palabras, supongamos que tenemos un límite de 2000 a 2500 palabras, y si tú citas un capítulo completo, pues ya ahí estás tal vez consumiendo la mitad del límite de palabras que necesitas, ¿no? Y si estás todo el tiempo citando Génesis 1, Génesis 1:4, citando directamente las palabras que están allí, pues entonces se va, digamos, te vas limitando mucho más en cuanto a lo que tú tienes que escribir, porque la idea es que podamos observar la producción teológica tuya. Entonces, más bien la forma como debemos hacer es referenciar mucho la Biblia sin citar directamente. Por ejemplo, yo puedo decir, el apóstol Pablo prohíbe el divorcio, entre paréntesis, 1 Corintios tal. El Señor Jesucristo condenó a los fariseos, entre paréntesis, Lucas tal o Mateo o Marcos tal. Entonces, podemos, por supuesto, citar muchas veces las escrituras, pero más bien nosotros escribimos, parafraseamos y entre paréntesis colocamos la referencia en donde el lector puede observar que efectivamente si abre esa porción de las escrituras encontrará esta referencia. Adán cayó en el huerto de Edén, entre paréntesis Génesis 3 tal. ¿Sí? Entonces es mejor hacerlo de esta manera, a medida que vamos explicando, vamos referenciando entre paréntesis, en lugar de citar directamente, porque entonces, nuevamente, esto hace que, como hay un límite de palabras, esto evita que podamos desarrollar mejor nuestras ideas. No escribas como hablas. Esto es bien, bien importante, porque muchas veces queremos escribir nuestros ensayos usando un vocabulario que no es común en la redacción de ensayo, un vocabulario que puede ser muy particular de nuestra región, ¿cierto? Usar palabras que tal vez son conocidas solamente en nuestra ciudad y que evitará que lectores de otros lugares conozcan. Incluso el mismo profesor podría desconocer ese vocabulario. Entonces es mejor usar palabras formales y escribir de una manera formal en lugar de, como hablamos, que hablamos de una manera bastante coloquial. Sí, debemos evitar usar esas palabras coloquiales. Debemos tener en cuenta el uso de conectores. El uso de conectores. Es decir, cuando estamos escribiendo, no todo el tiempo vamos a decir, es decir. No, hay muchos otros conectores que podemos usar como sin embargo, además, ahora bien, por tanto, por otro lado, así que seamos bastante plural en el uso de los conectores y no demos un exceso a un mismo conector. Sin embargo, o ahora bien, o por tanto, así que no. Hagamos uso de la mayoría de los conectores que tenemos en español, que son muchos. Y esto va de la mano del siguiente consejo, es que no seamos redundantes, usemos sinónimos. Cuando estamos escribiendo podemos usar mucho la palabra Dios, 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 pero también podríamos usar Dios, después Señor, después Jehová o Yahvé, algún atributo de Dios, el Eterno, el Omnipotente, ¿sí? Al momento de redactar en un mismo párrafo no usemos mucho una misma palabra, sino que también podemos usar sinónimos para no sonar redundante. Y por último, ten en cuenta la extensión. Si te han dicho que el ensayo debe ser de 2000 palabras, entonces te puedes pasar un máximo de 10%, es decir, podrían ser máximo 2200 palabras y un mínimo
de 10%, es decir, podría ser mínimo 1800 palabras. Si te dicen que el ensayo debe ser de 2500 palabras, entonces un máximo sería 2750 palabras y un mínimo sería 2250 palabras. Es bueno que nos limitemos a la extensión y que sepamos que podemos pasarnos, pero y mandar menos, pero que sea algo que no pase del 10%, tanto máximo como mínimo.